Bueno, bona vesprada a totes i tots, que ganes de veure-vos. Bonicos y boniques. Bueno, la, la verdad es que... Gracias, boniques. La verdad es que tanto Janja como Sira como Irene, yo creo que lo han dicho casi todo. Estoy tan de acuerdo con ellas que estaba aquí cayéndome la baba escuchándolas, ¿no? Muchísimas gracias a las mujeres brasileiras de la diáspora por organizar esto. También al PT, obviamente. Supongo que debe ser un gran placer para vuestros compatriotas tener aquí a una mujer como Janja. Y hoy es un día de celebración. Además, me encanta que al final haya sido fuera. Es verdad que cara al sol, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a resignificar también esto, ¿no? A mí me gusta que me dé el sol en la cara, que no es lo mismo que el cara al sol. Pero que hayamos conectado otra vez con la naturaleza, con el canto de los pájaros, ¿no? Yo estaba escuchándolas a ellas y de fondo los pájaros y me parecía que era un día bonito, ¿no? Y me parecía que por un momento el vértigo se paraba un poco. Y ahí engancho un poco con lo que estaban diciendo Sira e Irene y también Janja, ¿no? Lo importante es no estar y no sentirse sola cuando la máquina de escabechina se pone en marcha. Porque realmente, y efectivamente en la OFER todos sabemos, la violencia política, la violencia en los tribunales, la violencia que a veces llega a ser asesinato, cuántas defensoras de derechos humanos en Latinoamérica asesinadas, ¿no? Cuando se pone en marcha es despiadado. Y tiene esas dos dimensiones, ¿no? Una, destruir a la persona a la que afecta, ¿no? Directamente. O sea, no persigue solo apartarla de la política, persigue destruirla. Es una bomba moral, es una bomba familiar, es una bomba económica, es una bomba que a veces incluso te hace dudar de ti misma, ¿no? Porque una en la vida sabe lo que ha hecho, ¿no? Y sobre todo sabe lo que no ha hecho. Pero es hasta una misma lo oye, esa matraquita, y acabas hasta dudando de ti misma, ¿no? y de todo el entorno. Entonces, ese es un objetivo individual y absolutamente despiadado. Pero luego está el otro, que es el que a mí siempre me ha preocupado más y más duele, ¿no? Que es el que esté viendo esto, la niña o el niño que está viendo esto sabe que no se puede hacer políticas que defiendan a la clase trabajadora, que defiendan la diversidad, que defiendan la libertad, que defiendan todo aquello que nosotras en esta mesa intentamos representar, ¿no? Porque si haces eso, tendrás esas consecuencias y te van a despedazar. Y eso genera impotencia. Pero hay otro elemento, que es la antipolítica, el alimento de la antipolítica. ¿Por qué? Porque en un momento donde se juzga a las élites blancas, benestantes, corruptas, esto sirve para decir, ¿veis cómo todos pasan por los tribunales? ¿Veis cómo todos son iguales? ¿Veis cómo la política no sirve? Y si la política no sirve, entramos en inmersión fascista. Y eso es lo que se persigue en el fondo. Que la política nos sirva, porque a los hombres blancos, ricos, benestantes, la política les da igual, es más, les molesta la democracia, porque todavía le puede poner algunos límites a sus ansias depredadoras, a sus ansias acumuladoras de poder, de riquezas, de recursos. El único límite que puede encontrar todavía es la democracia. Y la democracia les molesta. ¿Quién necesita la política? Las clases populares, las clases trabajadoras, los pequeños empresarios, los trabajadores autónomos, la gente que nos ganamos la vida trabajando y no explotando a otros o robando a otros. Y eso que es construir conciencia de clase y construir utopía socialista, que decía Janja, la utopía que ahora mismo es la herramienta que tenemos que agarrar con fuerza para combatir la distopía en la que ya vivimos, eso es lo que se quiere evitar. Aparte de lo ejemplificador que supone destruir completamente a una persona, ¿no? ¿Qué es lo que básicamente yo me planteé también, ¿no? De ¿nos rendimos o nos levantamos? Pues nos levantamos, con todo el vértigo y con todo el miedo que esto supone, ¿no?
Y con todo el miedo también de decir, bueno, se supone que en un Estado de Derecho la gente inocente no va a la cárcel, no la condenan, ¿no? Ya. Pero bueno, yo qué sé, a lo hecho pecho, ¿no? Y ahí está, hay algunas claves que ya han dicho tanto Sira como Irene como Yanja, que hay que reforzar los mecanismos democráticos, pero también hace falta primero una profunda conciencia y yo creo que una reivindicación moral. Y claro, la política tiene que hablar de moral. O sea, no podemos vivir en un mundo cada vez sin menos reglas morales. O sea, no puede ser que la violencia política y la violencia discursiva también penetre en amplios espacios de la izquierda y de esa utopía. Yo veo a mucha gente que se sitúa en un espacio de izquierdas emancipador alternativo, contestar con violencia, ejercer la violencia contra otros. Y esto va de alianzas y de alianzas morales. Y efectivamente, la guerra sucia en los tribunales necesita de jerarquías judiciales, pero también necesita de medios de comunicación. Pero detrás de cada noticia hay un ser humano. El que escribe o la que escribe esa noticia tiene que formar parte de una alianza, de un mundo con moral, con reglas. Y no de un mundo deshumanizado, sin compasión, sin piedad. ¿Qué estamos construyendo? ¿Cómo nos estamos relacionando? Porque una de las cosas que esto también genera no es que solo tratamos mal a la mujer de al lado, es que tratamos mal a Tokiski. Es que si la violencia es la manera en la que tenemos de relacionarnos los seres humanos, voy a tratar mal a la mujer que tenga honor, al hombre que tenga hambre y al perro ya le voy a dar una pata. Entonces, digo yo que tendremos que parar en un mundo que se ha acelerado, de fake news, de mentiras, de... Claro, el fake news no está hecho para que te creas la mentira. El fake news está hecho para que no sepas qué creerte y qué no. Para que no sepas qué es verdad y qué es mentira. Esto es lo terrible. Porque no saber qué es verdad y qué es mentira, y ahí la inteligencia artificial, la tecnología ligada a la inteligencia artificial que comentaba Yanja es terrible y hay que embridarla democráticamente ya genera primero una sensación de soledad y una sensación de caída al vacío, porque no hay nada que te genere más caída al vacío que la incerteza, que la inseguridad, que no saber qué es verdad y qué es mentira, porque empiezas a dudar incluso de tus percepciones. Entonces, leyes, fortalecer una democracia que desde los años 80 las élites blancas benestantes han ido dejando inerme para que no pueda regular, no solo económicamente, sino qué pasa con la tecnología, qué pasa con la mentira, qué pasa cuando un medio de comunicación miente descaradamente y esto no tiene consecuencias. ¿Leyes? Y yo creo que hay que abrir el melón, no solo de cómo se llega a la jerarquía judicial, sino de cómo se llega a ponerse las puñetas. El acceso a la justicia tiene que democratizarse. A la justicia tienen que llegar los hijos de los trabajadores y trabajadoras, masivamente, no singularmente. ¿La justicia emana del pueblo? Pues que sea verdad. Bueno, lo personal es político también, ¿no? Esto decimos desde el feminismo. La fuerza yo creo que las mujeres la sacamos del arraigo a la tierra, ¿no? No es como los árboles estos majestuosos que nos sostienen, ¿no? Como que sabemos coger la savia de la tierra. En mi caso, a mí siempre me han sublevado las injusticias. No puedo asistir a una injusticia y no meterme. Es así, es una fuerza que me arrolla, es lo que decíamos, ¿no? Si no te mueve nada aquí, es difícil que muevas nada allí, ¿no? Y a mí me mueve igual demasiado, ¿no? Pero efectivamente, en esta distopía que hablaba antes que estábamos viviendo, ¿no? Palestina, a mí Palestina me duele todos los días desde que abro un ojo, ¿no? Porque además estoy convencida que es un experimento global. Y están poniendo a prueba
nuestra capacidad de resistencia y la indolencia que se puede generar en el mundo. Y eso es de, yo creo que, no tengo calificativo, fijaos que no me sale un adjetivo que no sea malsonante para calificar lo que supone eso. Porque estamos viviendo un exterminio televisado y por las pantallas, todos los días. Hoy salía otra noticia de un informe internacional sobre los francotiradores que matan a los niños en Palestina de un tiro en la cabeza, a niños pequeñitos, por diversión. Y yo me pregunto, ¿alguien puede quedarse en casa en el sofá cuando está pasando esto y llamarnos seres humanos? Y eso es lo que nos tiene que levantar. A mí me levantan las preguntas que me hago todos los días. Porque efectivamente, cuando sufres la violencia política en lawfare a estos niveles, pues claro que tienes miedo. Yo no soy Superman, y menos Superwoman. No lo soy. Y tengo miedo, claro que tengo miedo, como todo el mundo, y tengo miedo por mis hijos, y tengo miedo por el colapso ecológico y el cambio climático, qué vida les vamos a dejar a las criaturas que están naciendo ahora. Y claro que tengo miedo, el miedo ese que hablaba Sira, ese miedo que te hace levantarte, ¿no? Entiendo que no hay más remedio. El otro día decía, Dolores Ibarruri hace un siglo aproximadamente decía que más vale morir de pie que vivir arrodillado. Pero, después, he estado 4 años en mi casa pensando. Y he llegado a la conclusión de que en este siglo, en este principio del siglo XXI, esa frase ya no es verdad. Porque ya no hay vida arrodillados. Porque las élites blancas, bienestantes, de hombres poderosos, han declarado la guerra a la vida. Y si te arrodillas, ya no te van a perdonar tampoco. Les será más fácil matarte. Así es que, sea vivir o sea morir, habrá que hacerlo de pie. Porque las guerras, y sí que quiero hacer un apunte de ese tema que me parece fundamental desde la perspectiva de que feminista, la guerra la organizan hombres blancos ricos y siempre la organizan lejos de donde viven. Y nunca sus hijos van a morir a esa guerra, van a morir los hijos de la clase trabajadora. Y las guerras se producen en países de gente pobre y en los cuerpos de las mujeres que los soldados violan. Los campos de batalla de las guerras que montan los hombres blancos ricos jamás les afectan a ellos. Y perdonadme, pero como yo estoy aquí haciendo y agarrándome a la utopía, es que yo creo que ya no hay que hablar de paz o de guerra. Hay que prohibir democráticamente la fabricación de armas. Se acabó, porque si no es un imposible, porque si un tío fabrica armas y no hay guerras, va a tener que cerrar la empresa. Y antes de cerrar la empresa, tendrá el dinero suficiente para influir en los que tienen el botón rojo para que monten las guerras para que él pueda vender sus armas. La única manera de que no haya guerras en este mundo es que se prohíba la fabricación de armas. Y claro que las mujeres, como se decía al principio, hemos dicho siempre mucho en esto de la guerra, porque no parimos a nuestros hijos para que nos los maten, ni a nuestras hijas para que las bombardeen o las violen. Y chimpum. Y ya está, y no hay mucho más que decir, porque todo lo demás es teatrillo. Y más ahora que hay un señor hegemónico a nivel mundial que ha decidido romper todas las reglas de la diplomacia y todas las reglas del simbólico de lo que supone la política internacional. Y en esta tesitura la respuesta tiene que ser la utopía, pero una utopía realizable. La democracia no es el poder del pueblo, pues ya está que el pueblo diga que no se fabrican armas y que ese dinero está mucho mejor invertido en cuidarnos, en la sanidad, en la educación, en los parques o en rascarse la barriga al sol y pasarlo bien.
Bueno, amigos y amigas, es un auténtico placer estar hoy aquí, estar en casa y además rodeada de todas vosotras y vosotros y en esta mesa con estas mujeres increíbles. Bienvenida, Janja. Qué maravilla, Mónica, qué maravilla que estés y qué maravilla. Yo creo que, bueno, las personas que están aquí en la mesa saben que son, y las que estáis ahí, que son múltiples las formas en las que se hace visible y presente la violencia sobre las mujeres, la violencia política, el lawfare, la violencia cotidiana. Son muchísimas las formas. Yo, sin embargo, quería lanzar un par de ideas y un par de antídotos. En primer lugar, la idea de que el lawfare, la violencia política, no deja de ser un dispositivo que evidentemente afecta singularmente, particularmente en términos humanos, a cada una de las mujeres que la sufre, por supuesto. Y yo creo que eso hay que ponerlo en el centro también y recuperar la idea de empatía para mirarla desde ese lugar, lo humano. Y que lo humano, que el dolor personal tenga un lugar en términos políticos. Pero también considero y es imprescindible que lo nombremos como un dispositivo de control social, un dispositivo que nos afecta a todas de una manera absolutamente singular y presente. No simplemente una cuestión que nos afecte a cada una de nosotras cuando sufrimos la violencia política, sino que tiene que ver también con disciplinar, con un elemento de disciplina social sobre el conjunto de las mujeres. Y creo que al mismo tiempo el lawfare, la violencia política, revelan un quiebro, una debilidad del sistema. Porque es cierto que en muchos casos la presencia política de mujeres en determinados gobiernos, en determinados espacios públicos, contribuye a ensanchar derechos. También es verdad que el neoliberalismo, en términos estructurales, parece seguir teniendo una fuerza extraordinaria. Sin embargo, es llamativo la visceralidad, la brutalidad con la que se ejerce esta violencia política. Y a mí pues, me resulta inevitable pensar que hay una debilidad del propio sistema cuando se necesita un mecanismo tan brutal para ejercer contra mujeres feministas que están planteando marcos diferentes, una debilidad del propio sistema. Y frente a esto, apunto un par de antídotos. Creo que no es habitual, pero creo que es absolutamente necesario quizá públicamente nombrar el miedo y politizar el miedo. Porque creo que el miedo es esa palanca que nos permite salir del ámbito de la disciplina social que ejerce la violencia política y colocarnos en el lugar de la movilización, de la organización feminista. Politizarlo, no simplemente citarlo per se, sino reconocernos en ese miedo, reconocer cómo opera el miedo a la hora de que las mujeres nos situemos y nos expongamos públicamente, reconocer el miedo como elemento que nos paraliza, pero también el miedo es eso que nos permite estar alerta, es esto que nos permite protegernos y cuando se politiza nos permite juntarnos con otras, nos permite organizarnos con otras y nos permite salir a la ofensiva. Por lo tanto, el miedo es ese dispositivo que nos saca de la disciplina y nos coloca en la organización feminista. Por tanto, tiene sentido ponerlo en la agenda. Y el segundo antídoto, no voy a decir nada que no sepáis todos y todas, el feminismo como brújula estratégica, irrenunciable. Y, por supuesto, la política como espacio de militancia, porque frente a estas violencias, yo sí que creo que debemos seguir reclamando y poner en primer lugar la cuestión de que sea una brújula estratégica, en el sentido de que el feminismo viene a dar derechos, viene a reconocer derechos, viene a ampliar libertades, pero viene a impugnar clarísimamente todos los mecanismos de poder. Viene a desnaturalizar las jerarquías y viene a decir que entiende que las instituciones no son nunca un punto de llegada, en absoluto, son un instrumento. Es decir, la respuesta no puede limitarse a una lógica electoral o una lógica defensiva, al contrario. Al contrario, es necesario reconstruir una mayoría social y devolver la política a su dimensión militante.
de organización y de conflicto para la justicia social. La política, para que deje de funcionar como un mercado electoral, y devolverla al espacio desde el que disputar el poder material, la igualdad y la justicia social. Dos antídotos: reconocimiento y politización del miedo, y seguir reivindicando la cuestión del feminismo como brújula estratégica y como el lugar también que nos devuelve a la militancia, a la política desde la militancia y no solamente a la política como un artefacto electoral. Yo creo que medidas concretas son las de sentido común, que además han salido muchas aquí en la mesa. Tienen que ver con la garantía del bienestar material, tiene que ver con la garantía de poder soñar y configurar el futuro que cada niño o niña desee. Tiene que ver con afrontar desafíos enormes como la crisis ecosocial y como por ejemplo la irrupción de los entornos digitales, que es ese espacio público que está privatizado y que está ordenado de acuerdo con los intereses de muy poquitos tecno-oligarcas. Es decir, tenemos grandes desafíos a nivel concreto, pero yo creo que el gran reto, desde mi punto de vista, es la exigencia que tenemos como sociedad de poner en marcha, de trabajar, de dialogar y de construir horizontes deseables. Horizontes deseables, porque estamos atravesadas por el artefacto, por el dispositivo cultural del neoliberalismo, que nos ha contado muchas cosas. Nos cuenta primero que la paz es dejar de bombardear en masa, disparar singularmente, construir un resort. Y tenemos que decir que no, disputar el sentido común, porque generar horizontes de esperanza es disputar el sentido común. La paz es ausencia de conflicto, pero también la paz es construir una sociedad que garantice el bienestar material y el futuro. No es solo la ausencia de conflicto, es lo otro. Y que acabe con la impunidad. La paz es Netanyahu ante la Corte Penal Internacional. Él y sus secuaces. Eso es la paz. Eso es la paz. Y la seguridad. Nos han convencido de que la militarización, que la violencia, que el control, que la producción de armas son seguridad. Y no es verdad. No es verdad. Una de las cosas que nos enseña el feminismo y el neoliberalismo es que la seguridad es otra cosa. Es la garantía que hace posible que la vida sea, que el futuro sea. Eso es seguridad. Que es mucho más seguro un panel solar, fabricar un panel solar, que un dron. Esto es la seguridad. Poner en el centro las condiciones objetivas para que la gente viva y viva bien. Y creo que disputar esto es absolutamente esencial, por nosotras y por nuestros hijos y nuestras hijas. Y esto lo revela muy bien el feminismo y el ecofeminismo, revela muy bien las estructuras de poder, revela muy bien quién controla los territorios y nos dice claramente que la dinámica de la guerra es exactamente la misma que la dinámica del colonialismo, que la dinámica del extractivismo, que la dinámica que ordena los territorios y los cuerpos y que tiene una tecnología del poder concreta, y hay que desafiar a esa tecnología del poder. ¿Y sabéis qué ocurre? Que el feminismo, todas las genealogías que nos precedieron, y decimos aquí claramente, y las que vendrán, lo que hacen es disputar ese formato del poder. Dicen que no, el poder como dominio, no. El poder para avanzar socialmente, sí. Porque no queremos estar sentadas en una mesa para conseguir una cuota pequeñita de poder dentro de una mesa que hable de la guerra o que ordene los recursos del planeta para que unos cuantos lo drenen. No, queremos que la mesa hable de otras cosas. No queremos estar en una mesa de la guerra, queremos estar en una mesa de los derechos, de la vida. Esto es cambiar por completo, desde mi punto de vista, la disputa que necesitamos, y esto es reorientar el marco y generar horizontes deseables a partir del cuestionamiento de todo el orden. Y yo coincido en que hay una izquierda que históricamente ha estado ahí y creo que hay que recuperar eso. Por eso creo que hay que recuperar la política como militancia, como construcción por abajo, de a poquito, a fuego lento. A veces los procesos políticos, no los artefactos electorales, requieren más tiempo, requieren más cuidado, requieren más conversación. Hay que tejer. Y para mí esto es fundamental, no solamente porque lo necesitamos como sociedad ahora, sino porque es el aprendizaje que le vamos a dejar a nuestros hijos e hijas. Porque, como os decía, una de las
triunfos del neoliberalismo, y creo que hay que hacer activismo con esto. Es convertirnos a todos, a todas, en una sociedad aspiracional de propietarios. Es el dueño de Facebook siendo feliz diciendo que se va a meter en un búnker si llega un cataclismo de la naturaleza, un cataclismo nuclear, su búnker de lujo. Nosotras tenemos que pensar de otra manera y tenemos que disputar el horizonte para que sea deseable en otro sentido. Yo lo que quiero es vivir en mi barrio, con mi gente, con mis colegas, es decir, el horizonte deseable nuestro tiene que ser imaginar que tenemos sociedades en las que los lazos comunitarios y la posibilidad de vivir bien y vivir con suficiencia, es posible. Y creo que esto es una gran disputa que tenemos que tener en el horizonte las personas de la izquierda, y creo que es uno de los elementos que sitúa de manera mucho más rotunda que ninguna otra posición el feminismo, y eso hay que recuperarlo y hay que abanderarlo. También para hacer políticas de infancia, porque nos mete en un contexto y en una orientación determinada. Y quiero decir una cosa, frente al miedo y al odio, que es el vehículo que permite llevarnos y meternos en esa dinámica del neoliberalismo, creo que tenemos que decidir colectivamente cuál es el vehículo que nosotras ponemos aquí encima de la mesa. Elegirlo. Yo digo que empatía y amor. Digo que empatía y amor como vehículo para construir procesos políticos, para albergar, para crear, para pensar en nuestros horizontes posibles. Muchas gracias. Cuando hablamos de violencia política hay mucho que reconocerle y que mirar de Brasil y de América Latina. Supongo que sabéis que la primera convención que reconoce la violencia política como una forma de violencia contra las mujeres y, por tanto, como un atentado contra nuestros derechos fundamentales es la Convención de Belém do Pará, que se firmó en el año 94 en Belém do Pará, en Brasil. Y efectivamente no es casualidad, en América Latina siempre ha habido muchísimas organizaciones populares y particularmente de mujeres, y efectivamente contra ellas, como demuestran casos tan relevantes e internacionalmente conocidos como el de Marielle Franco, donde en un contexto en el que la violencia política en América Latina consiste en asesinar a mujeres que son dirigentes, que ejercen liderazgos populares en la defensa de la tierra, en la defensa de los derechos. Por eso también es tan importante, yo creo, que hoy nos hayas dado esta oportunidad de compartir este espacio, Yanya. Creo que es muy importante que los siglos de colonialismo europeo no nos hagan o no nos impidan aprender de América Latina, y que por eso es tan importante que desde Brasil, también desde Colombia, desde México, haya voces que están usando su poder como Yanya para lanzar un mensaje de esperanza en un momento muy difícil para el mundo y para decir con claridad que otro mundo es posible, y para utilizar los espacios de poder para jugársela, que eso es lo que no todo el mundo se atreve a hacer, aunque firme los mismos programas electorales, y que es la clave de que las transformaciones se puedan llevar a cabo. Yo creo que el mensaje más importante respecto de la guerra sucia es que la guerra sucia no es un error del sistema, no es una anomalía, no es una excepción, no es un fallo, es la forma en la que el sistema se protege a sí mismo y la forma en la que el sistema y las élites que dominan garantizan y sostienen su poder. Que no se acumula tantísimo dinero y tantísimo poder de una forma democrática, y, por tanto, las élites dominantes necesitan utilizar mecanismos de violencia política, de guerra sucia, de lawfare, de guerra mediática, de guerra judicial, para sostener su poder y para impedir que grandes sectores populares impulsen en su contra procesos de democratización y procesos de avance en derechos. También, obviamente, es una estrategia, por tanto, para impedir los avances políticos. Golpean a una, pero para frenarnos a todas. Golpean y castigan con violencia a una para frenar los procesos de transformación y para que ninguna se atreva a intentarlo durante décadas. Y eso es también una prueba del algodón. Si hay transformación, hay guerra sucia. Y si estás en el poder, pero no hay guerra sucia, probablemente no haya transformación, con casi total seguridad. Ese es el ejemplo de Mónica. Ese es el ejemplo de Mónica y lo que no le perdonan. Porque aunque para la gente más joven, que antes lo hablábamos, parezca muy lejano, aquí hubo una señora que se atrevió a decir desprivatización de la sanidad y todavía no la han perdonado por ello.
y le van a perseguir la retirada hasta el final. Gracias, Mónica. Y antes hablábamos con el abogado de Cristina de cómo puede ser tan evidente una estrategia de violencia política como es el caso de Cristina Fernández Kirchner, que es una mujer a la que el periódico más importante de Argentina, Clarín, le dedicó una nota del editor que se titulaba "La bala que no salió, el fallo que sí saldrá". Cuando quieren sacar a una mujer de la política, proscribirla de la vida pública, que no se pueda volver a presentar a las elecciones, que no pueda seguir haciendo política y que a través de su ejemplo millones de mujeres y de hombres crean que no es posible transformar las cosas, la intentan asesinar. Y si el asesinato no funciona, hay un fallo de unos jueces corruptos que sí que sale. Y ese mensaje lo transmiten con claridad los dueños de los medios de comunicación más poderosos que se reúnen en las mismas quintas con esos jueces y con esos políticos que representan al poder. Por eso la violencia política tiene que ser tan virulenta, porque quieren castigar a una, pero que sea un ejemplo para todas las demás. Y eso es ridiculización, humillación, castigo, insulto. Por supuesto, puede llegar a formas de violencia física, incluso como en casos como el de Marielle Franco, al asesinato. No es solo contra dirigentes o dirigentes de la política institucional, y Lula es otro gran ejemplo de ello, es también contra dirigentes de los ámbitos sociales, sindicales. Y creo que es importante recordar que no tiene solo que ver con lo judicial. Lo judicial es importante y a través de lo judicial se pueden tomar decisiones que apartan a muchas personas de la vida pública. Pero la clave de todo está en lo mediático. La clave de todo, y Yanya en su intervención lo decía, es la señora que está en su casa viendo la tele por la mañana, escuchando la radio por la tarde y que de escuchar todos los días la misma mierda sobre las personas de las que ellos quieren, contra las que ellos quieren ejercer violencia política, les termina cayendo mal, terminan rompiendo el vínculo de confianza, terminan diciendo, bueno, algo habrá, si todos los días me dicen algo malo sobre esta persona, es que algo habrá. Y también hay un elemento disciplinador que es que si desde los espacios de poder se puede tratar así a las mujeres, es también una forma de decirle a toda la gente cómo se trata a las feministas. En un colegio, en la familia, en una reunión de amigos. Si así te trata un juez, ¿cómo no vas a tratar tú a esa compañera de trabajo que exige derechos laborales o que va a las manis feministas? Por tanto, solo una idea más. La violencia política no va a dejar de existir porque nosotras no vamos a dejar de intentar transformar las cosas y ellos no van a renunciar a su poder sin oponer resistencia. Pero aún así, en el caso del feminismo se ve con mucha claridad, el feminismo lo está cambiando todo. ¿Cómo se vence la violencia política? Yo creo que hay dos cosas fundamentales y de eso en España también sabemos algo de estos años y, de verdad, ojalá no repitamos los errores del pasado. Nada de lo que ha pasado en el pasado es más importante que lo que podemos construir en el futuro, pero llevamos en la espalda unos cuantos aprendizajes. Y a mí hay dos que me parecen muy importantes. El primero, no dejarnos solas, nunca solas. Cuando más difícil es estar, es cuando más hay que estar. Porque si contra una compañera ejercen violencia política, es porque está cambiando las cosas, es porque nos está representando a todas. Y la segunda, ser hábiles y estar juntas para poder seguir ahí y tener victorias políticas frente a todos aquellos que están ejerciendo esa violencia política para que nada cambie, porque en eso es en lo que nos va la vida. Yo creo que en cuanto al programa y las medidas, seguramente hay un consenso casi total y absoluto, ¿no? Medidas de justicia social, de redistribución de la riqueza. Gracias a las feministas sabemos que no solo se redistribuye la riqueza, se redistribuye también el tiempo, se redistribuyen los cuidados, que los que tienen mucho tienen que pagar más, mucho más de lo que pagan, pero además más que la gente que no tiene tanto, que necesitamos políticas antirracistas y que además hay gobiernos en el mundo que cuando consiguen llegar, fruto de un proceso de movilización popular, y eso es Colombia, y eso es México, y eso es Brasil, consiguen ponerlo en práctica y consiguen poner a referencias y liderazgos que desde esos gobiernos
consiguen llevar la política institucional más allá de los límites que siempre nos han dicho que eran posibles. Algo de eso hemos intentado en estos años en España también, donde la izquierda ha tenido más poder que en el último siglo. Probablemente desde la Segunda República la izquierda no ha tenido tanto poder. Pero quiero retomar algo que yo tenía que anotado y que Mónica ha dicho, que es lo que me parece más importante. Yo creo que un programa de medidas de política institucional, cualquier persona de izquierdas lo escribe en 2 minutos. Creo que hay algo más importante que eso, que es estar convencidas y seguras y orgullosas de ser lo que somos, de ser feministas y de ser de izquierdas, de defender los servicios públicos, de defender que ningún ser humano es ilegal, que si estás mala te tiene que atender el mejor personal sanitario y que ese personal sanitario tiene que estar bien pagado, que no puede ser que las educadoras infantiles tengan que estar en la Comunidad de Madrid en huelga indefinida porque se las paga una miseria ocupándose de lo más valioso que tiene cualquier familia, que son sus hijos y sus hijas más pequeñas. Si os dais cuenta, una de las cosas que mejor y más efectivamente hace la extrema derecha, con todos esos dispositivos judiciales, mediáticos, del lawfare, de la guerra sucia, es cuestionar nuestros principios, cuestionar nuestras reglas morales. Y por eso también nos dicen, mira, todos son iguales. No puede haber un mundo que funcione con otras reglas. Las únicas reglas son las que marcamos nosotros y al final todos son iguales. Tratan de destruir esos principios porque si tú no tienes principios éticos, si no hay nada que te nazca de las entrañas, es imposible que haya esperanza. ¿Por qué merece la pena movilizarse para que no detengan en una redada racista a tu vecino negro si no tienes un principio ético que te recorre el cuerpo y que te estremece cada vez que ves que detienen a una persona, cada vez que ves que van al hospital y tienes que esperar 5 o 6 meses para que te atienda un especialista? Si no te conmueve, si no te recorre el cuerpo esa injusticia, no vas a ir a una mani, no vas a movilizarte y no vas a votar a alguien que puede cambiar las cosas. Te vas a conformar con lo que hay. Y por eso, para ser muy breve, quiero centrarme en esto, porque el régimen de guerra pretende reconcentrar el poder en las élites que dominen. ¿Quién gana con las guerras? ¿Quién gana con la imposición de este régimen de guerra que existe ahora en Europa? Son guerras por petróleo, guerras por dinero, guerras por negocios. Es un resort de lujo en Gaza que va a hacer la familia de Donald Trump. Es el petróleo venezolano. Sí, es verdad. Con las guerras ganan siempre los mismos, buscan reconcentrar el poder. Pero no nos equivoquemos. El régimen de guerra busca destruir nuestros principios morales también y, por tanto, destruir a la izquierda. Vuelve a existir ahora una gran presión para que la izquierda renuncie a hacer política desde la izquierda, para que los pueblos renuncien a un horizonte transformador de nuestras sociedades. Y por eso la violencia política, y por eso financian a la extrema derecha para que nos persiga, para que nos acose, como está pasando con Cristina Fallarás, con Sara Santaolalla, con Laura Arroyo. Están muy bien vuestras ideas, nos dicen. Están muy bien vuestras ideas de izquierdas, pero son un poco ingenuas. Ahora no es tiempo de pancartas. Ahora es el momento de ponerse serio, de hablar de economía, del momento de los hombres con traje y corbata. Estamos en guerra, pero no se les pide a los señores de la guerra que dejen de hacer la guerra. No se les pide a los Mercadona, a los Repsol, a los Iberdrola que dejen de tener beneficios históricos mientras la gente no puede pagar el alquiler. No, se nos pide a la izquierda que abandonemos la pancarta. Porque la condición para acumular tanto poder y tanta riqueza a través de las guerras y a través de estrategias tan violentas de dominación es que no haya una sola persona en la sociedad que se atreva a soñar con otro mundo posible. Y por eso, compañeras, claro que es importante el programa. Ya sabemos lo que tenemos que poner en un programa electoral, en el apartado de sanidad, en el de educación, en el de políticas feministas. Pero lo más importante ahora, lo más importante ahora, es recordar que nuestros principios son ganadores y son los más dignos para que todo el mundo pueda tener una vida que pueda vivir. Eso es lo que decía María Teresa León. Dejo a las mujeres de España mi entusiasmo por la vida. Es todo lo que puedo dar. Y esa es la clave ahora, que estemos entusiasmadas con nuestras vidas, tanto con las que de la gente que más amamos como con las que no conocemos de nada,
y que deseemos para todo el mundo vidas dignas y por tanto convicción profunda y esperanza infinita, como dice Angela Davis, en que podemos conseguir cambiar las cosas y que no nos hagan renunciar a nuestros principios, a nuestros valores, a nuestra forma de ver la vida y a la posibilidad de luchar juntas para hacerlo posible.